hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es, si me lo preguntan, que si la privación de la libertad es una carga que todo ciudadano estaría obligado a soportar, mi respuesta es rotundamente no. Y nosotros decimos que no porque sería devolvernos a la década de los 80, cuando el Estado pues no era responsable porque era considerado de que las acciones judiciales eran una carga que el ciudadano debía de soportar, porque someterse a la justicia era algo que debía darse a un hombre por vivir en sociedad. No obstante, posteriormente se viene todo un avance constitucional, jurisprudencial e incluso legal, que nos lleva a nosotros a determinar de que el daño especial como una modalidad de responsabilidad objetiva no puede ser vista, como en su momento lo ha visto la Corte Constitucional en la sentencia SU 078, como una responsabilidad automática. Nosotros no podemos decir que si la privación injusta de la libertad la vamos a analizar a través de una responsabilidad por daño especial, entonces estamos diciendo que automáticamente el Estado está siendo responsable por una acción o por omisión. Por el contrario, nosotros tenemos un sistema penal, y nos lo acaba de explicar el doctor Oscar, basado también en los principios constitucionales. Y uno de esos principios constitucionales es la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia lo que nos lleva a nosotros a decir es que el Estado es el que le corresponde la carga de la prueba cuando decide llevar a una persona a juicio, y en esa decisión de llevarla a juicio, pues entonces decide de manera previa privarle la libertad mientras se discorre ese proceso penal. Ahora bien, si la decisión final del proceso penal es absolutoria, nos lleva entonces a decir de que el Estado falló en esa pretensión de demostrar más allá de toda duda razonable que ese ciudadano al que sometió a la justicia era responsable. Pero adicionalmente yo pienso que la Ley 270 de 1996 nos resuelve esto de una forma muy clara, cuando nos establece tres tipos por los cuales el Estado juez es responsable, a saber, primero, el error judicial; segundo, una deficiente administración de justicia; y tercero, la privación injusta de la libertad. Cuando el legislador nos coloca esa cláusula específica de responsabilidad, nos la está extrayendo de la prisma de una falla en el servicio. Porque entonces, si yo voy a entrar a valorar si la persona cuando fue detenida ejerció o no la defensa, ejerció o no los recursos, cuando ejercer un recurso no es una obligatoriedad en ninguna de nuestras jurisdicciones y menos en la penal, cuando en la jurisdicción penal guardar silencio es un derecho constitucional, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que es allá en ese estadio del juez penal en donde ya se resolvió que esa decisión inicial, embrionaria del proceso penal, fue ilegítima. Y lo que le corresponde entonces a la jurisdicción contencioso-administrativa será determinar la virulencia del daño. Si ese daño se causó o no se causó. ¿Cuáles fueron las máximas de ese daño? Ahora, algo que nosotros desde la Academia del Litigio no estamos de acuerdo es que bajo el principio de responsabilidad fiscal se empiece a medir el daño antijurídico del Estado. Nosotros no podríamos admitir que entonces el hecho de que se presenten demandas y demandas en contra del Estado, la solución sea cerrar una puerta y colocar talanqueras y tratar de descargarle a la víctima, tratar de descargarle al encartado penal toda una carga de la prueba, e incluso que el juez administrativo entre a valorar aspectos preprocesales o procesales que ya fueron surtidos en juicio penal. Entonces, bajo estas consideraciones, yo considero, primero, que la privación injusta, la privación de la libertad no es una carga a la cual está obligada a soportar el Estado, el ciudadano. Segundo, que la sentencia SU 078 del 2018 establece una inexactitud al establecer que la responsabilidad objetiva es una responsabilidad automática,
Y tercero y peor aún, la sentencia 363 de la Corte Constitucional, donde me empieza a limitar y a hacer una diferencia entre los actos preprocesales y procesales para determinar allí una culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad. Que una defensa actúe tenue en un proceso penal sea una culpa exclusiva de la víctima. Que no interponer un recurso judicial al interior del proceso penal sea una culpa exclusiva de la víctima. Y peor aún, que no ejercer defensa cuando uno de los principios del proceso penal es el guardar silencio, se me convierta en un eximente de responsabilidad. Esos espacios son buenos porque normalmente conocemos en una conferencia una sola postura. Aquí tenemos tres posturas completamente diferentes y en algunas chocan, otras no. Partiendo de ello, usted habla de dos situaciones. Primera es la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, ¿cierto? Y la segunda habla es sobre la totalidad de lo que existe, sobre la carga que tiene la persona de poder presentar los recursos. Si no los presenta, ese silencio se tomará en contra de esa persona. Entonces, ¿esto en qué perjudica o en qué beneficia al ciudadano, doctor? Bueno, más de que perjudicar o beneficiar al ciudadano, lo que nosotros tenemos hoy, y ya corresponderá al doctor Andrés de pronto darnos más luces sobre la jurisprudencia, pero lo que nosotros podemos entrar a determinar es que hoy, como ha pasado con otros regímenes de imputación de responsabilidad del Estado, como por ejemplo los actos terroristas, la privación injusta de la libertad, como en su momento ocurrió con la responsabilidad médica, cada vez se va cerrando esa brecha, pero esa brecha no la hemos ido cerrando pensándola o analizándola a la luz de los principios, en este caso del derecho penal, sino que la vamos cerrando y analizando es a la luz de un principio de responsabilidad fiscal y pensándonos y olvidándonos de la verdadera finalidad que tiene la acción resarcitoria del Estado, que es una acción restaurativa, y lo que vamos haciendo es que pensamos en el cúmulo de demandas o el número de pretensiones o el valor de las pretensiones, y entonces empezamos a variar esos regímenes haciendo más gravosa la circunstancia al ciudadano. Bueno, el estado ideal sería que se analizara la privación injusta de la libertad bajo un título de imputación de daño especial, es decir, entiéndase responsabilidad objetiva. Y yo pienso que esa siempre ha sido la visión que ha tenido nuestra jurisdicción contencioso administrativa, incluso cuando unificó jurisprudencia en el año 2013. Pero fíjense que ha sido la Corte Constitucional cuando se ha asomado y ha empezado a tomar decisiones en estos asuntos, en que nos ha involucrado en calzas prietas. La sentencia SU 078 del año 2018 catalogó la responsabilidad objetiva como una responsabilidad automática. Posteriormente el Consejo de Estado unifica jurisprudencia, y en esa unificación de jurisprudencia dice: vamos entonces a analizar los actos preprocesales y procesales de la víctima, pero entonces lo vamos a hacer de la víctima de la privación injusta demandante en sede de jurisdicción contencioso administrativa, y dice: lo vamos a analizar bajo la culpa y el dolo civil. Y viene de nuevo una sentencia de unificación, que es la 363 del año 2021 de la Corte Constitucional, y nos dice que no se puede analizar los aspectos preprocesales, y que los aspectos preprocesales hay que analizarlos entendiéndose la culpa grave como las actuaciones de defensa que realice el entonces encartado penal. Y ahí nosotros nos quedamos, y entonces, como lo decía ahorita el doctor Portocarrero cuando nos hacía esa distinción entre las sentencias, hoy no tenemos una sentencia de unificación del Consejo de Estado, y lo acaba de exponer el doctor Andrés. Hoy tenemos una sección tercera dividida, una termina analizándola bajo la óptica de la responsabilidad objetiva, y otras dos subsecciones analizándolo desde una responsabilidad subjetiva, con algo adicional, y es que se analiza esa responsabilidad subjetiva desde los aspectos preprocesales, pero esos aspectos preprocesales se nos queda en solamente el inicio del proceso penal, porque es indiscutible que en el proceso penal, en sede de audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento, se puede tomar una medida razonada de privación de la libertad con base en unos elementos materiales probatorios.
Pero cuando vamos a la terminación del proceso penal, el Estado no cumplió con la carga de esos elementos materiales probatorios, llevarlos a prueba o consolidarlos como plena prueba de responsabilidad. Ya, y generalmente es porque por media una violación al debido proceso, y es lo que torna injusta en últimas esa privación que en principio podría verse legal. Entonces, esa unificación jurisprudencial, pensaría yo que debería hacerse es teniendo en cuenta el diseño, la estructura y los principios de nuestro procedimiento penal y de nuestro sistema penal oral acusatorio. Y por último, que esa sentencia de unificación no esté permeada por el principio de responsabilidad fiscal, que lleve entonces al Estado a medir la antijuricidad del daño a través del quantum de aquellos, sino que por el contrario, maximicemos los estándares de prueba del perjuicio, que se obligue al demandante, y en eso estaríamos de acuerdo, en que se pruebe el daño en toda su virulencia para poder ser reconocido.